brote, ¿cierto? Entonces es muy importante identificarlo. La identificación generalmente es epidemiológica. Muchas veces la gente se centra en la búsqueda de la bacteria, en tomar cultivos ambientales, a veces no los recupera porque a veces o no lo hacen adecuadamente o tienen problemas de detección ambiental, pero si hay un brote, digamos, asociado por la epidemiología, se debe considerar y es muy importante tomar acciones. Creo que aquí hay dos puntos que son claves. Uno, el lavado de manos, que ustedes tienen que tener una rigurosidad sobre el lavado de higiene de manos, la aplicación del alcohol glicerinado tiene que estar disponible, eso es fundamental que se haga, y también la cohortización de los pacientes del brote, tener la posibilidad de hacer una detección muy temprana y poderlos separar de otros pacientes para evitar que eso se siga diseminando. Limpiar y desinfectar muy bien ambientes y superficies, barandales de las camas, mesas, pantallas de los monitores, que los pacientes tengan sus propias fonendoscopios, sus propios insumos, y también el uso de bata para la visita y bata para la manipulación del paciente, que sea individual y desechable. En Colombia en una época tuvimos batas y también se colgaban y se dejaban allí y se reutilizaban y pues no estábamos haciendo nada y se seguía yendo la bacteria por toda la institución. Desde la microbiología, si uno pudiera, lo antes que puedas identificar el agente causal sería ideal. Desde el estudio molecular valdría la pena hacer electroforesis para saber que si es Klebsiella, sea la misma Klebsiella, la misma copia que se pasa a todos los pacientes. Yo tendrías que hacer electroforesis de campos pulsados, RET-PCR o ERIC-PCR, pero lo que hacemos fundamentalmente es eso para tratar de contener el brote. Pero me llama la atención porque a veces, por ejemplo, en los hospitales públicos también tenemos hacinamiento en Colombia, entonces la cortización es complicada. Entonces, si el brote es muy grande o ha sido difícil de cerrar, al menos tratar de, en una sección del hospital, tener a los pacientes que tienen este evento y tratar de separarlos siempre. Con la primera pregunta, con el tema del control de brote, hay medidas que son de contingencia y hay medidas que son de control. Las medidas de contingencia se refieren a la acción rápida e inmediata que hay que tomar cuando ocurre el brote. Y las otras de control ya son más dirigidas a toda la parte de la parte administrativa, ¿no? O sea, el recurso humano, unidades, qué sé yo, habilitar un grifo para lavado de manos, contratar más enfermeras, todo eso, ¿no? En lo que serían las medidas de contingencia, lo primero en una situación de brote es obviamente evaluar el tema de riesgo, asumiendo que esto se dé, por ejemplo, en una sala de cuidados intensivos donde esté saturada o en una sala general donde hay un brote, digamos que es por una de esas bacterias de prioridad crítica que hemos hablado, como la mortalidad está asociada también al tipo de infección que se está dando, por lo general ahí se toman las siguientes medidas, obviamente dependiendo del caso, ¿no? Uno es el cierre de la unidad, no pueden entrar más pacientes. Luego, el otro tema es el que sobre los pacientes que ya se han tomado, como el caso índice o el caso cero y los casos contactos, hay que trabajar. ¿Para qué? Si ya disponemos del aislamiento, aquí es fundamental la parte de bacterio, nos dirá, digamos, qué tipo de germen se ha encontrado. Por lo general, en la parte de epidemio, recién declaran brote cuando tienen el germen identificado, que lo que nos debería llamar la alerta ya a los que están haciendo la vigilancia en el comité de vigilancia es cuando ya comienza a haber mortalidad, 1 o 2 casos de mortalidad, aunque no haya aislamiento, que igual la sensibilidad de especificidad no es del 100% como para que un cultivo negativo descarte que si hay una bacteria de por medio, es que el esquema antibiótico que se esté utilizando debe ir casi para todos los casos contactos que están en la sala, según el germen que tengamos ya con el cultivo. El paciente cero tiene un cultivo para un acineto que es multiresistente y que me da 1 o 2 opciones. El esquema de tratamiento para el resto lo tengo que ajustar a este primer cultivo mientras dura estas medidas de contingencia. O sea, no tiene que entrar ningún paciente y ojo con sacar los pacientes, que muchas veces pasa eso, digamos, tengo el evento, tengo 5 pacientes en la unidad, de pronto tengo el brote, me avisan que hay un cultivo con acineto y lo saco a los otros 4 y lo mando a la terapia del hospital de allá, de más allá y el otro. ¿Qué estoy haciendo? Si esos ya son contactos, estoy mandando contactos de un caso positivo por acineto a otras 3 terapias intensivas y ¿qué voy a hacer? Puedo agarrar y diseminar el brote. La otra medida es el tema de, siempre he discutido los cultivos ambientales, que la única indicación para hacer un cultivo ambiental ahora sería una situación de brote. Hemos tenido 2 estudios en La Paz con este tema, a raíz de un brote que hubo, y justo pasó a fin de año, el 27 de diciembre, le hablo de hace unos 2 años,
y que ya saben cómo es fin de año aquí, ¿no es cierto? O sea, llamadas y llamadas no contestaban, y entre el 27 de diciembre y el 4 de enero se han dado, o sea, varios eventos, tanto en la parte de las medidas de contingencia como de control. Ese tema de los cultivos ambientales, hemos encontrado Klebsiella en el grifo de lavado de manos, o sea, en el grifo. Luego hemos encontrado en estos frasquitos que no sé si están acostumbrados a ver que se coloquen al lado de las unidades de terapia, donde se deja el termómetro, que tiene ahí una solución y el frasquito con algodón. En esa solución hemos encontrado Klebsiella. Y se ha encontrado Klebsiella aparte en una de las sondas. El reporte que tenemos del laboratorio con el que hemos trabajado reportó Klebsiella y el perfil de sensibilidad y resistencia era similar al mismo perfil que se había encontrado en el paciente índice, que es el que falleció y que había fallecido con Klebsiella. Como no tenemos aquí electroforesis de campos, nada como para ver si era la misma clona bacteriana, se ha hecho el análisis, vale la pena mencionarlo con el doctor Cristian Trigoso, y se ha visto que el perfil de tanto de las cepas que se han encontrado en el paciente como en el resto del material eran exactamente idénticas, el perfil de sensibilidad y resistencia. Y pues bueno, habíamos tenido un paciente ya fallecido. Luego hubieron casos secundarios, este caso de osteomielitis, por ejemplo, secundario a lo mismo. Obviamente ahí se ha hecho todo lo que le comento. Y la medida de control, ¿cuál ha sido? Se ha llegado a tumbar un muro. Afortunadamente ha habido mucho apoyo institucional. Se ha tumbado un muro, se ha abierto un espacio más para la unidad, porque antes estaban bien saturadas las unidades. Se ha habilitado 2 enfermeras más para este medio. O sea que las medidas de fondo van dirigidas ¿a qué? A controlar todo este tema logístico que no podemos manejar nosotros de manera individual. Y aquí viene la respuesta a la segunda pregunta. El Comité de Vigilancia Epidemiológica está ya mediante una resolución ministerial implementado desde el 2015 y luego sale una resolución para lo que es Seguridad Social el 2017, donde indica que todo Comité de Vigilancia Epidemiológica es obligación de cada centro tenerlo, y que debe tener el Comité de Bioseguridad, el Comité de Control de Infecciones, Manejo de Residuos y el de Análisis de la Información. El funcionamiento de estos 4 subcomités hacen al Comité de Vigilancia Epidemiológica, y es ahí donde como su nombre lo dice, en el control de infecciones, se ve la situación de brotes. Por ejemplo, dentro de las funciones de los comités está uso racional de antibióticos y ese tema de monitoreo de perfiles de sensibilidad y resistencia. O sea que la respuesta, digamos, a un tema como el que me comenta que tienen aquí X o Z situación, es activar e implementar un buen comité de vigilancia epidemiológica. Como hay una resolución ministerial, eso les da una herramienta para pedir una u otra cosa. Bueno, la diferencia es que nos hagan caso y nos den, pero por lo menos sí tenemos un paraguas sobre el cual hacer la solicitud. Sí, un comentario al respecto. Normalmente cuando hay un brote es porque ha fallecido un paciente, ¿no? Entonces, y eso me llama, o sea, eso realmente es lo mal que estamos, no solo en Bolivia, en muchos países, en relación a la infección. O sea, la infección, la muerte de un paciente denota una infección. Entonces, ahí estamos pues totalmente atrás, ¿no? O sea, ya cuando se ha producido el brote. De hecho, el brote no es normal, ¿no? Por si acaso no se acostumbren a decir, tengo 1, 2, 3, no. O sea, si más bien nos debería dar vergüenza saber que tenemos un brote. ¿Por qué? Porque el objetivo del Comité de Control de Infecciones es evitar los brotes. Yo tengo un ejemplo en el Hospital del Niño con una sola medida que hizo un neonatólogo, ni siquiera un infectólogo. El doctor Bueno, que está con nosotros hace unos 2, 3 años en el hospital, llegó y implementó solo higiene de manos en su sala de neonatología. Y antes de eso teníamos brotes, ¿no? Muertes de neonatos, problemas, la prensa, ¿no? Esa era la noticia del día. Pero con higiene de manos, hasta el día de hoy, son 2, 3 años que no tenemos un solo brote en la sala de neonatología. Y como ustedes saben, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es que somos muy reactivos y queremos aislar la bacteria. Brote, buscaremos, cultivamos todo, sale Klebsiella en todas las soluciones o en la mano del personal o en el grifo, etcétera. Bueno, felices, ya hemos aislado la bacteria, ¿no? Ya sabemos qué ha pasado. Hemos cerrado la sala, las 2 medidas reactivas que siempre hay, ¿no? Buscar la bacteria como sea, identificarla y cerrar salas. Es lo único que hacemos, ¿no? Sí, nos quedamos tranquilos porque ha sido Klebsiella, no. Las bacterias no vuelan, o sea, no vuelan,
¿no? Toda la transmisión intrahospitalaria de infecciones nosocomiales es por contacto, por las manos del personal. Puedes tener Klebsiella, y las tenemos. Nosotros muy rara vez solo en brotes hacemos estudio de ambientes, porque si ahorita cultivamos soluciones, cultivamos varias cosas de terapias intensivas y neonatales, seguro nos va a salir las bacterias que viven ahí, multiresistentes con seguridad. Donde hay que tratar de disminuir los brotes posteriores es reforzar la higiene de manos, porque los brotes son transmisión del personal que va a agarrar el grifo y después va a agarrar el catéter al paciente y le está llevando una bacteria. Y el otro punto es que las bacterias no son resistentes a los antisépticos, ¿no? Si bien el doctor nos dijo que Acinetobacter puede eliminar clorhexidina por bomba de flujo, pero en general el alcohol gel, no hay resistencia de las pseudomonas, de la E. coli, de la Klebsiella al alcohol gel, ¿no? Entonces, la higiene de manos con antisépticos, obviamente con un buen porcentaje, es más que suficiente, ¿no? Entonces, quería comentar que evitamos, que previene los brotes, formar el comité y iniciar la vigilancia. Nosotros hemos hecho en el Hospital de Niños hace 2, 3 años un comité con una enfermera vigilante. Hasta el día de hoy recién estamos algo queriendo mejorar la higiene de manos. O sea, lleva 2, 3 años implementar un verdadero comité. O sea, si no han empezado esos hospitales, empiécenlo ahora para que de aquí 3, 4, 5 años recién se vean resultados, ¿no? Muy amable. Muy buenos días y muchísimas gracias por las presentaciones realmente maravillosas, magistrales. Ya lo decíamos ayer, que este tema es muy apasionante, el tema de antibióticos, resistencia. Creo que yo tengo quizá una pregunta para el panel y sobre todo para la doctora Zamora, que yo la admiro muchísimo por la voluntad de trabajo que tiene, la he visto en el gastro, he sido parte de... casi ha sido mi docente y he visto cómo trabajaba. Ahora que está en una situación ejecutiva, esta es una pregunta más de orden, yo diría, salubrista. No sé en qué medida se está proponiendo que se ejerzan algún tipo de acciones para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, porque esta es una realidad en el país. Y frente a lo que decían nuestros colegas, el doctor Juan Pablo, el doctor Augusto y también el colega de Colombia, en realidad en Bolivia es cierto, o sea, se tiene en la farmacia, uno puede comprar cuando quiere, cualquier tipo de antibiótico, y por otro lado, no tenemos condiciones en los centros de salud y sobre todo en públicos, en los hospitales, estoy hablando de los 3 niveles, las condiciones como para desarrollar todo lo que decimos, lavado de manos, maravilloso, y muchos centros no tienen, y lo comentábamos con la doctora Galvez, ni siquiera el jaboncillo, no tienen ni siquiera el antiséptico, no tienen la toalla. Entonces, si bien se promueven medidas que deben ser necesarias para que tengamos todo el cuidado, pero también tenemos que ver del otro lado, ¿no es cierto? Porque muchos colegas nos han comentado y decían, yo tengo que darle profilaxis, ¿pero por qué? ¿Es que ya no está indicado? No, es que puedo yo garantizar que lo estoy haciendo bien, pero no el entorno, porque de repente las condiciones no las existen. Entonces, en el país creo que hay situaciones muy contradictorias que nos están impidiendo, de alguna manera, avanzar en esto de usar adecuadamente los antibióticos para evitar la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera más bien un poco preguntarle a la doctora Zamora, obviamente, y gracias por transparentarnos, doctor Cordero, maravillosa. Esas son las condiciones que los médicos trabajan. Estas son las condiciones lamentables y ni se imaginan en las cárceles. Cuando hemos ido a supervisiones decíamos, Dios mío, entonces, ¿cómo es posible? Entonces, yo creo que tal vez en el escenario que ahora se encuentra podrían generar algún tipo de medida de política pública o proponer para que de alguna manera se pueda mejorar en algo, ¿no? No sé si hay esto. Gracias. Son muchos los años que vengo trabajando en la microbiología e intentando reunirme y conformar varios comités, incluso alguna vez con la misma doctora Castro habíamos intentado conformar un comité, ¿se acuerda, doctora?, de infecciones intrahospitalarias, y lo estábamos haciendo bien, pero son muchos los factores que en nuestro medio pesan demasiados. Uno es el factor administrativo de apoyo que deberíamos tener todas las instituciones,
principalmente los hospitales públicos y los laboratorios públicos. Dos, la falta de educación. Tenemos que seguir ahondando con la educación desde las universidades. Habíamos propuesto inclusive que muchos de los estudiantes o residentes de medicina que vienen para hacer las residencias en los hospitales tienen que venir, como decían los doctores, con todas las vacunas, no solamente con eso, sino que además de venir con medidas de prevención, deben venir con medidas de conocimiento básicas para evitar el hecho de que de transmitir las bacterias por microorganismos. En ese sentido, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología tiene algunas perspectivas para el futuro, porque estamos recién tratando de aterrizar, como quien dice, en un acápite de ver donde nuestro país necesita tanto de nosotros. Tanto es así y tanta es la pobreza de nuestras instituciones y de nuestros hospitales que yo pienso que para intentar sugerir una política o promover una campaña al ministerio, no van a faltar voces para expresarse. Yo pienso que mucha gente hace eco de este pedido clamoroso, que es por la higiene y principalmente para romper la transmisión de los microorganismos, principalmente de las bacterias multiresistentes que son nuestro afán y que tanto problema nos están dando hoy en día. Entonces, como políticas hay muchos en pensamientos, esperemos poder concretizar, doctora, pero lo único que yo podría decir en esta situación y en estas condiciones es que hay factores que aquejan mucho a la población, principalmente a los laboratorios, así como a los hospitales. La falta de insumos, la falta de personal, la falta de ítems, la falta de enfermeras, la falta de médicos. Entonces, ¿cómo pretendemos llevar a cabo un programa como el SUS si estamos viendo la delicada situación de nuestros hospitales, principalmente de nuestros hospitales públicos de primero, segundo y hasta de tercer nivel? No sé si respondo en esto, pero nos gustaría mucho poder ser miembros, partícipes de equipos de trabajo, porque eso es lo que se tiene que conformar, equipos de trabajo que vayan a la vanguardia y que puedan dar resultados a la población, que puedan promover propuestas que sean serias y tomando en cuenta principalmente pues las condiciones que tenemos en cada uno de estos sitios. Un comentario rapidito al respecto. Bueno, si bien la doctora nos menciona que hay mucha falta, y eso siempre lo hemos escuchado, ¿no? No hay falta, no hay. Pero la higiene de manos es costo efectiva. O sea, el problema es plata, ¿no? En todo el mundo no hay dinero para médica vigilante, no hay dinero para alcohol gel, no hay dinero para botar las toallas de tela y poner las toallas de papel desechable, ¿no? Ese es el día a día de todos, ¿no? Pero sí hay dinero para tratar brotes, que nos cuesta muchísimo, ¿no? Ni siquiera hablamos de la vida de los pacientes, sino el costo que implica tratar un brote, porque tienes que poner banco imipenem-fluco a 5, 6, 7 niños, cerrar salas, etcétera. Si hacemos un análisis de costo, el brote es mucho más caro, ¿no?, que comprar alcohol gel, usar, inclusive podemos pagar con los 5 brotes que hemos tenido en el año en nuestro hospital, podemos pagar todos los sueldos de 2 enfermeras vigilantes. O sea, es un tema, obviamente en los países en vías de desarrollo siempre tenemos el problema económico, pero son cosas que podemos hacerlas nosotros, ¿no? Y dentro de esta implementación de mejoras de la calidad, que de hecho es algo bien interesante, hay una implementación de mejoras de la calidad, es buscar la raíz del problema. Y para eso hay estrategias de causa raíz, ¿no?, que nos pueden ayudar a identificar el problema, ¿no? Hay diferentes estrategias. Está el diagrama de pescado, el Ishikawa, están las 5 whys, las 5 preguntas, y en el caso del brote, digamos, de la banca, pues hacemos ese análisis, ¿no? Decimos, ¿por qué hay un brote por Klebsiella pneumoniae? Porque los médicos no se lavan las manos. ¿Por qué no se lavan los médicos las manos? ¿No? Porque no hay alcohol gel. ¿Por qué no hay alcohol gel? Porque no hay dinero ni apoyo ¿no? O porque no hay una norma.
Entonces ya hemos llegado al punto, a la causa raíz del problema. Generaremos una norma, una política, ¿no?, que obligue, ¿no?, a las terapias intensivas, a todo el personal a lavarse las manos, pongamos alcohol gel, etcétera. Pues hemos resuelto un problema muy grave con medidas económicas, pero hemos hecho el análisis de la causa raíz. Entonces, o sea, no quiero ser pesimista como muchas veces somos nosotros en quejarnos de las cosas que no hacemos, ¿no? Más bien, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y ir hacia esos puntos, ¿no? Creo que es bien importante. Perdón, la pregunta. Muchas gracias al panel de expositores, brillante la exposición. Doctor Esparza, yo quería consultar en referencia a las cepas AMC. Sabemos que conforman un grupo de bacterias, sin embargo hemos visto en la práctica que algunas de ellas no van a expresar fenotípicamente el achatamiento. Yo quería que me aclare cómo deberíamos hacer la interpretación de este antibiograma. Y otras dos preguntitas, por favor. En referencia a las vacunas para la hepatitis B, sabemos que el esquema completo son tres dosis. ¿Deberíamos volver a hacernos vacunar para estar seguros, digamos, de que estamos bien protegidos? Y otra, en referencia a la vacuna de la influenza, ¿existe alguna norma o es de condición obligatoria que el personal debe tener esa vacuna, digamos, comparando a la vacuna de hepatitis B? Esas serían las tres preguntas y gracias. Muchas gracias. Entonces, rápidamente sobre las bacterias productoras de AMC, entonces ahí tenemos Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia, Aeromonas, Citrobacter fruendi, etc. Entonces, si tú haces la prueba, puede a veces no observarse la detección. Si tú haces el antibiograma, te puede dar sensible. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo vas a ver ahorita en la charla al final de la jornada, es crear reglas de experto. Estamos trabajando, de hecho, para mayo, lanzar las reglas de experto de la API para toda la región de Latinoamérica. Y es que si la bacteria es alguna de estas productoras de AMC, las cefalosporinas como ceftriaxone, ceftazidime, cefotaxime, etcétera, deben ir reportadas con un pie de nota que advierta la probabilidad de falla, ¿sí? Entonces, cefepime es la única que nosotros dejamos sin ninguna recomendación, porque esa es activa, ya la decisión será médica si la usa o no, pero ceftriaxona, por ejemplo, puede existir el riesgo de selección. Entonces, el problema es que uno lo que hace in vitro a veces no lo detecta, pero in vivo, por ejemplo, en una infección de alto inóculo, neumonía o bacteremia, o intraabdominal con un inóculo grande, puede existir el riesgo de represión o de inducción de la enzima, por lo cual creemos que es inseguro. Hay mejores drogas, entonces no utilizar definitivamente cefalosporinas. Puedes hacer varias cosas, poner resistente en el reporte final, que me parece agresivo, o podrías poner de pronto una nota al pie del resultado, o podrías, por ejemplo, quitar las cefalosporinas y solo sacar en el informe final cefepime, como tú lo quieras manejar. Y obviamente hay que sacar o retirar del informe amoxiclavulánico, ampicsulbactam y cefalosporinas de primera, segunda y tercera. Con piptazo, que también es polémico, que ustedes aquí usan mucho piptazo igual que nosotros, si el foco es urinario, yo no tengo problema. Si el foco es pulmón o sangre, preferiría que se considerara un carbapenema. Sí, bueno, perfecto. Con respecto a la vacuna hepatitis B, la vacuna hepatitis B dura más o menos 20 a 25 años en teoría de niveles de protección. Entonces, ahí uno más o menos tendría que ver cuándo se hizo poner y podría ponerse nuevamente el esquema de 3 dosis, ¿no? Entonces, no hay ningún problema con eso. Pero sí las 3 dosis, como les dije, ¿no? Muchos tienen 1, 2 dosis y ya no se puso la tercera. En estos casos tienen que reiniciar la vacunación. No pasa nada si yo me vacuné hace 2 años 3 veces y hoy me quiero vacunar 3 veces, no pasa nada, ¿no? Uno se puede volver a vacunar. Y obviamente asumimos que tenemos las 3 vacunas y eso ya nos da un nivel de protección teórico. En la práctica también, ¿no? Porque realmente los pacientes que tienen vacunación están más del 95% protegidos de padecer hepatitis B, pese a haber estado en contacto inclusive con el virus, ¿no? Entonces es un buen nivel de protección. Obviamente lo ideal sería medir niveles de anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿no? Si yo tengo un nivel de 10 unidades por ml, mayor a 10 unidades por ml del antígeno del anticuerpo contra el antígeno de superficie de mi cuerpo, eso es inmunidad, ¿no? No lo hacemos aquí en Bolivia,
¿no? Por eso lo más importante es cumplir las 3 dosis y obviamente tal vez sea necesario hacer en algunos pacientes especiales, inmunodeprimidos, VIH, que les vacunamos con hepatitis B, en ellos tal vez sí o sí tendríamos que hacer esta medición de anticuerpos para ver inmunidad. En relación a influenza, no hay una política obligatoria, ¿no? Para vacunación del personal de salud, porque si fuera obligatoria, pues a la fuerza todos nos haríamos vacunar y tendríamos sanciones si no lo hacemos, pero es voluntario, ¿no? Pero sí se puede hacer políticas en relación a intrahospitalarias, ¿no? Para vacunar al personal de salud, ¿no? Eso sería un buen... Y de hecho hay amenazas en otros países, protocolos para incrementar la vacunación del personal de salud, y a veces estas implican que si el paciente se enferma de influenza o contagio, o sea, el gasto de toda esa atención corre por el propio personal de salud, ¿no? Entonces, a veces con esas amenazas incrementamos la vacunación, ¿no? Ahí cortito, el Comité de Bioseguridad, dentro de sus atribuciones, hay una capítulo que es control de salud del personal. Y dentro del control de salud del personal está el control de vacunación. O sea, en teoría, todo personal de la institución debería tener un control de salud anual. En caso del sexo femenino, tienen su paquete igual con ginecología. La institución les debería de dotar de un tiempo libre para asistir a esa consulta, y también se debe generar un carnet de vacunación para el trabajador. ¿Y quién controla eso? El Comité de Bioseguridad. Cuando uno va a hacer la supervisión a algún centro, uno de los ítems que se pide es la lista de control de salud del personal, y el otro es el carnet de vacunación, que, ojo, si bien, como dice Juan Pablo, es voluntaria la vacunación, yo puedo rechazar por mis temas no ser vacunado, pero tiene que estar registrado. O sea, no quieren vacunarse. Y si no tiene eso el comité, ojo, que es tache. O sea, va a desmedro de la evaluación. Pero como aquí no hay ni evaluación, no hay ni comité, no hay nada, o sea, hay en papel, ojo. En papel en Bolivia tenemos todo. O sea, tenemos protocolos, normas, todo, pero lo lamentable es que se caen. Si la cabeza anda mal, el resto está mal. O sea, y la verdad que así como andamos con algunas cosas, para no politizar el tema, pues estamos complicados, ¿no? Lo siguiente, un comentario, pero al margen de eso, la opinión de todos ustedes. Primero, mil felicidades, ¿no? Han hecho muy bien. El doctor Marce, bienvenido a nuestro país, al doctor Cordero, al doctor y a la doctora. Sobre todo felicitar a la doctora Castro, porque año tras año muchos venimos a actualizarnos y a aprender. Lo siguiente, sobre las resistencias, polisresistencias. Yo desde que soy estudiante, ya soy 40 años especialista, sigo escuchando y año tras año las resistencias. Cuando aquellos hace 30 años usaba la penicilina, al poco tiempo ya era resistente por el uso indiscriminado, subdosis, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, el uso de colegas de primer nivel, que es el primer contacto con el paciente, uso indiscriminado de medicamentos de tercera generación. Y no buenos, y no buenos. Tercero, la venta indiscriminada y libre en los comercios pequeños. Medicamentos, como ustedes lo han dicho, de dudosa calidad, ¿no? Y no se salvan las farmacias. Entendemos que las colegas tienen que ganar, pero hay normas. En nuestro país yo creo que el 90% es venta libre de medicamentos sin prescripción médica. Ojo, no solamente en los barrios periféricos, en los barrios, en las zonas que indicamos, ¿no? que está prohibido, etcétera, que la gente es mucho más consciente. No, el uso es indiscriminado. Entonces, va en este caos, yo lo he dicho al doctor Cordero, tenemos leyes, tenemos normas, pero nadie las cumple. ¿Qué debería ser? Un problema que tenemos, yo soy neumólogo, un problema que tenemos, el uso de las quinolonas. La tuberculosis multidrogoresistencia, ¿cómo lo estamos quemando? O ya lo hemos quemado seguramente, las quinolonas, con el uso indiscriminado de ciprofloxacin.
Uso, vuelvo a reiterarles, en los niveles, para una gripe están dando, imaginen, hemos encontrado acitromicina, levofloxacina, por Dios, alguien tiene que hacer algo hoy. Y creo que esta jornada son para eso. Si bien hay leyes, pero falta cumplirlas. Si bien ahora no vamos a sacar ya soluciones, pero se puede recomendar a las autoridades correspondientes, ¿no es cierto? Indicar que algunos medicamentos deben ser proscritos. En su momento la sociedad, el programa de control de tuberculosis, y yo quiero agradecer muchísimo, han sido 3 colegas que han puesto fuertes y se ha evitado el uso de la streptomicina, porque antes era diario, se vendía los combióticos, penicilina, streptomicina, pero imaginen cuántos años ya no se usa la streptomicina, porque se ha prohibido el uso y así evitar, para entonces evitar la resistencia a la streptomicina en el uso de la tuberculosis. Lo mismo estamos yendo ahora con las quinolonas. En ese sentido yo pienso, ¿no es cierto?, con lo que ustedes nos han expuesto, el desastre que tenemos en este momento, pero año tras año hablamos del desastre. Falta, como dicen, falta que alguien ponga el cascabel al gato. Y en ese sentido, como una recomendación de acá puede salir de que se prohíba algunos medicamentos que se utilizan, porque es un desastre. El paciente viene al hospital a terapia intensiva, segundo o tercer nivel, y ha usado una serie de antibióticos de amplio espectro. Y no sabemos qué vamos a hacer para luchar contra esa infección. Nada más. Sí, buenos días al panel de expertos. Es obvio que el aumento de la resistencia bacteriana a medida que ha pasado los años ha ido también incrementándose, y eso debido al abuso y mal uso también de los antibióticos. Pero existen también alternativas, y se ha visto en artículos científicos, que se debe prevenir la aparición de brotes para evitar esas infecciones asociadas a servicios de salud. Uno de estos indica la búsqueda del estado de portación. Quería preguntar al panel de expertos, ¿qué muestras ustedes aconsejan? Porque según los artículos dice, por favor tomen hisopado nasal, faríngeo, axilar de la región inguinal, materia fecal, hisopado rectal también. Entonces son muchas muestras que, por ejemplo, la Sociedad Española sugiere que se pueda tomar para buscar el estado de portación, pero por factor económico no hay plata, sabemos. Entonces, ¿qué muestras por el sitio anatómico ustedes consideran más específicas para hacer esta búsqueda de estado de portación de microorganismos multiresistentes? Muchas gracias. Lo que hacemos en Colombia, entonces, tienes que mirar qué es lo que estás buscando prevenir, pero en el caso de KPC, hisopados rectales. Materia fecal es una alternativa, pero es un poco más engorroso, es mucho más sencillo. El hisopado rectal se puede sembrar sobre un agar que contenga carbapenem, puede ser maconque, meropenem o puede ser un cromogénico, y funciona bastante bien. Es lo que hemos estado haciendo, hisopados rectales. Ya en Acinetobacter y Pseudomonas la evidencia ya es un poco más diluida y puede ser también hisopado rectal o inguinal o axilar, inclusive en el caso de Acinetobacter. Ahora, para estafilo hacemos fundamentalmente hisopado nasal. Y ahorita estamos implementando en Colombia con PCR, hacemos GeneXpert, entonces tomamos un hisopado nasal. Si el paciente no tiene estafilococo allí, ese paciente no tiene la posibilidad de desarrollar neumonía por estafilococo meticilino resistente, por lo cual se le quita la vancomicina de manera muy temprana, y eso nos ha ayudado bastante. Y además le quitamos si no tiene factores de riesgo para MDR, le quitamos también la cortización. Pero si está positivo, sigue vancomicina o linezolid y se pone en el aislamiento de contacto. Entonces, allí para estafilo, más que todo, hisopado nasal es suficiente. En el cultivo de piel ya es un poco más complicado, no lo hacemos de rutina, solo a veces cuando hacemos Candida score, pero no aquí hacen este hisopado para buscar Cándida, pero lo que hacemos fundamentalmente es hisopado nasal. Sí, bueno, yo quería comentar un poquito al respecto. Bueno, dependiendo un poco cuál es la sospecha del brote, ¿no? Brotes en neonato y en terapia intensiva también es muy diferente. Y de hecho, en el análisis de brote se hace pues un análisis si hay relación del brote en persona, espacio, lugar, ¿no? Si hay relación, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si todos los pacientes que hicieron neumonía por Pseudomonas y están chocados en terapia intensiva, todos estaban intubados, ¿no?
o todos tenían catéter, o todos fueron operados, o etcétera. Según el factor de riesgo que nosotros le hemos dado, queriendo sin querer al paciente, también ahí podemos priorizar de dónde vamos a tomar las muestras, ¿no? Y en relación a lo que decía el doctor de neumología, yo creo que esta noche nos vamos a reunir con la sociedad, sería bueno hacer un escrito hacia el Ministerio de Salud, que la Sociedad Boliviana de Infectología está muy preocupada por el tema de la resistencia, el abuso de los antibióticos, y recomendamos que se haga una norma de restricción con receta a los médicos para prescripción médica, ¿no? O sea y eso creo que, no sé si Perú, pero Chile, Perú, Brasil, me imagino que en Colombia también, México, el resto del mundo civilizado está implementando esta medida como súper importante. Si el problema es, por eso el análisis de causa raíz es súper importante, ¿no? Si la gran prescripción de antibióticos es a nivel ambulatorio, cortando y eso se puede hacer, porque el ministerio y mucho del gobierno nos ponen normas en impuestos, ¿no? Y todos calladitos tenemos que ir a pagar lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede hacer una norma obligatoria de prescripción a las farmacias con receta, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer, es un tema, pero al inicio también lo podemos dar de la sociedad, porque después dicen, nunca me han avisado, no sabíamos de este problema, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos hacer algo así. Miren, yo soy un ferviente creyente del Comité de Vigilancia Epidemiológica, porque ya si uno se mete a la norma y al detalle de las obligaciones y funciones del comité, encuentra la herramienta de solución para muchos problemas. El control de antibióticos y de resistencias es una función del Comité de Control de Infecciones. Por lo tanto, al estar bajo un instrumento normativo que viene con resolución ministerial y luego del INASES para ese tiempo, sí les da un elemento que es vital, que sí tienen fuerza para aplicar una medida que la decidan como comité. Hay que tomar en cuenta que ¿quién es el presidente del Comité de Vigilancia Epidemiológica? La máxima autoridad de la institución, que por lo general delega, qué sé yo, en el jefe del laboratorio, epidemio, el infectólogo, sea alguien que esté relacionado, pero ¿cuál es la razón de que sea de que la máxima autoridad sea el presidente? Que todas las medidas de control de infecciones, bioseguridad, manejo de residuos y lo que venga como comité de análisis de la información, necesita toda una serie de una palanca administrativa y económica para llevarse a cabo. O sea que por lo tanto, si yo decido con Juan Pablo solitos ahí en la sala, no va a tener repercusión porque necesito que se apruebe de un nivel alto. Les pongo el ejemplo de la institución donde trabajo. Ahí tenemos un formulario especial, F16 se llama, que es para fármacos restringidos, y no porque nos restringe el ministerio. Institucionalmente se ha decidido que hay fármacos que necesitan aprobación y sale con una receta especial, sale con un informe médico y ya al final se autoriza y se firma. Y se hace una auditoría de estas recetas, de estas F16, de forma mensual. O sea, si el médico cree que el paciente necesita, bueno, ya se le descargará ese rato, pero mensualmente me auditan mi receta, este F16, y yo le llamaré a Juan Pablo, ¿por qué has descargado vancomicina o qué sé yo, los medicamentos que tengamos bajo vigilancia, que en nuestro caso, por ejemplo, es levofloxacina y acitromicina? O sea, en comprimido no sale, no puedo hacer yo la receta y mandarla. Entonces, ¿eso qué es? Es control de antibióticos, ciclamos medicamentos y mantenemos, digamos, el tema de resistencias igual vigilados con estudios de retrospectivos epidemiológicos. O sea, ¿a qué va esto? Es nuestra responsabilidad también el saber utilizar lo que tenemos como instrumento. No lo va a hacer el ministerio, no va a decir ciclen ustedes tal cosa. Todos en el hospital pueden hacer esto, se reúnen con el director, la jefa de farmacia, jefa de laboratorio, el jefe clínico, los médicos clínicos, la jefa de enfermeras también está en el comité de vigilancia, o sea, en el grupo directivo, y se decide que a partir de la fecha, por decirles, el INPENEM no va a salir más, a no ser que sea con receta, informe médico, y en los horarios laborales, por ejemplo, en mi institución, hay una persona encargada de autorizar esa receta, o sea, no sale solo con mi firma. Sale con mi firma y ahí al lado está el jefe médico. Con las dos firmas recién va a farmacia. La de farmacia no puede sacar mi receta porque le está firmando el doctor Cornada. Todos entramos en supervisión. Y como les digo, obviamente hay altibajos, como en todo proceso, pero tienen el instrumento. ¿Y el instrumento cuál es?
comité de vigilancia con sus subcomités operativos, que por eso se llaman operativos, tienen la fuerza de controlar. Me preguntaban de vacunas, el comité está metido ahí. Institución que tiene un buen comité de vigilancia es que está a la par del tema de calidad. Y aquí en el medio nacional, muy pocas, contadas, le diría 3, por lo menos de La Paz, del que estoy metido en el tema, realmente cumplen a cabalidad. Obviamente no será el 100% siempre, pero pues bueno, tienen muy buena performance. Lamentando al auditorio, yo creo que vamos a tener que postergar esta ronda de preguntas quizás para la tarde, porque estamos sobre la hora, estamos a 1:20 y tenemos que estar aquí 14:30, entonces el tiempo se nos acorta demasiado para el almuerzo. Muchas gracias.